Y si existiera una oración tan corta que cabe en un suspiro, pero tan poderosa que ya salvó a 100 vidas en una guerra, detuvo epidemias en Roma y garantizó la promesa personal de Nuestra Señora a quien la rezara con fe, probablemente ya le hayas pedido a María en momentos difíciles, ya te hayas arrodillado con el corazón partido, ya hayas murmurado un Ave María entre lágrimas. Pero existe una jaculatoria que poquísimos católicos conocen y que la propia Madre de Dios prometió, a través de una monja con los estigmas de Cristo, que transformaría el alma de quien la rezara todos los días. ¿Y lo más impresionante? Esta promesa está escrita en un pergamino que sobrevivió intacto por más de 300 años. ¿Sabes esa sensación de rezar y sentir que las palabras no llegan al cielo? Esa angustia silenciosa de querer confiar en Dios, pero sentir que el peso de la vida parece mayor que la fe. Pues es exactamente a esa herida a la que Nuestra Señora de la Confianza vino a curar. Esta devoción no es nueva, no es una moda espiritual. Nació hace casi 300 años en Italia. Fue coronada por un papa. Es venerada por el propio pontífice cada año el día 24 de febrero. Y guarda en su corazón una de las promesas marianas más consoladoras que la Iglesia jamás ha registrado. El problema es que la mayoría de los católicos devotos nunca ha oído hablar de ella, y eso debe cambiar hoy. En este video descubrirás la historia extraordinaria de Nuestra Señora de la Confianza, los milagros históricos que la Iglesia documenta con orgullo, el significado profundo de la jaculatoria Madre mía, confianza mía, y lo que realmente sucede, espiritualmente, con quien la reza todos los días con el corazón abierto. Quédate hasta el final, porque te enseñaré también cómo rezar esta jaculatoria de la manera correcta, y compartiré una oración especial que transformará tu relación con Nuestra Señora de la Confianza para siempre. No querrás perderte esto. Pero antes de continuar, si ya sientes en el corazón que Nuestra Señora de la Confianza tiene algo que decirte hoy, deja una aquí en los comentarios ahora mismo. Esto me dice que este video llegó a ti en el momento justo. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para ayudar a que este contenido llegue a más almas que necesitan de esta devoción. ¿Vamos juntos? Entonces, continúa conmigo. ¿Sabes esas historias que parecen demasiado grandes para ser verdad, pero que cuanto más descubres, más te das cuenta de que solo Dios mismo podría haberlas escrito? Pues exactamente así es la historia de la hermana Clara Isabella Fornari. Ella nació en Italia a finales del siglo XVII, en una época en la que Europa sangraba por guerras, enfermedades y una crisis de fe que asustaba hasta a los más devotos. Y fue justamente en ese escenario de tinieblas donde Dios eligió a una mujer sencilla, escondida tras las rejas de un monasterio en una pequeña ciudad llamada Todi, para ser el instrumento de una de las devociones marianas más poderosas que el mundo jamás ha conocido. Clara era monja clarisa, siguiendo los pasos de la propia Santa Clara de Asís, y se convirtió en abadesa de su monasterio. Pero lo que la hacía diferente de cualquier otra religiosa no era su cargo, era la profundidad impresionante de su vida con Dios. Como decía San Juan de la Cruz, el alma que está unida a Dios es temida por el demonio como el propio Dios. Y Clara vivía exactamente en esa unión sagrada. Dios la premió con gracias místicas que poquísimas almas en la historia entera de la Iglesia han recibido, y entre todas ellas, la más impresionante era la de los estigmas de la pasión, las llagas de Cristo impresas en su propio cuerpo, en las manos, en los pies, en el costado. No era símbolo, no era exageración devocional, era la marca física y dolorosa del amor de Dios grabada en una criatura humana de carne y hueso, igual a ti y a mí. San Pablo ya había anticipado este misterio cuando escribió a los Gálatas: «Llevo impresas en mi cuerpo las marcas de Jesús». Y Clara vivía esto de forma literal, ofreciendo cada gota de su sufrimiento por la conversión de las almas.
Pero esta mujer extraordinaria no se quedó encerrada solo en su experiencia mística personal. No, ella cargaba consigo, a donde fuera dentro del monasterio, un pequeño cuadro de Nuestra Señora con el niño Jesús en brazos. Sencillo, discreto, casi desapercibido. Y ese cuadro silencioso guardaba un poder que el mundo aún estaba a punto de descubrir de un modo que nadie esperaba. Sabemos muy bien lo que es llegar a un lugar cargando un peso que ya no cabe en el pecho y salir de allí diferente, más ligero, como si alguien hubiera quitado una piedra de nuestras espaldas. Era exactamente eso lo que sucedía con las personas que llegaban al monasterio de Todi y se topaban con aquel pequeño cuadro que la hermana Clara cargaba consigo. Enfermedades que la medicina de la época no lograba explicar, angustias que parecían no tener salida, heridas que el tiempo no estaba curando. Todo eso comenzó a ceder ante aquella pintura sencilla de Nuestra Señora, sosteniendo al niño Jesús en brazos. La fama fue creciendo de una manera que ninguna estrategia humana podría planear, porque cuando Dios actúa, no necesita marketing. El libro de los Salmos ya cantaba esta verdad hace milenios. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, suben con alas como águilas. Y era exactamente esa renovación profunda la que las personas encontraban ante aquella imagen sagrada y llena de gracia. Fue así, de forma sencilla y poderosa como todo lo que viene de Dios, que ya en el siglo XVIII, las copias de aquel cuadro comenzaron a multiplicarse y a circular por toda Italia, llevando consigo la devoción a la Santísima Virgen bajo el título más hermoso y necesario que ella podría recibir, Madonna de la Fiducia, Nuestra Señora de la Confianza, y una de esas copias tomó un camino que nadie podría prever. En 1781, el cuadro salió del monasterio a petición del sobrino de un sacerdote jesuita llamado Padre Crivelli, quien sufría de una grave enfermedad y deseaba penitenciarse ante la imagen. Se curó completamente, y en agradecimiento mandó hacer una copia exacta de la imagen, que lo acompañó hasta Roma, cuando fue designado director espiritual del Colegio Germánico. Fue en ese momento cuando Nuestra Señora de la Confianza entró por la puerta del Pontificio Seminario Romano Mayor, el seminario del propio Papa, el principal del mundo, y nunca más salió. Como decía San Alfonso María de Ligorio, el gran doctor mariano de la Iglesia, quien confía en María no perece. Y aquella imagen estaba a punto de probarlo de una forma que la historia jamás olvidaría. Imagina que encuentras, después de 300 años, un trozo de papel tan frágil como una hoja seca, pero que sobrevivió a guerras, epidemias, siglos de historia y toda la furia del tiempo, completamente intacto. Eso no es coincidencia, eso es señal. Cuando el famoso cuadro de Nuestra Señora de la Confianza llegó al Pontificio Seminario Romano, vino acompañado de un pergamino escrito por la propia hermana Clara Isabella Fornari, y ese documento existe hasta hoy, preservado como reliquia viva de una promesa que María hizo personalmente a un alma consagrada. ¿Sabes esa sensación de recibir una carta de alguien a quien amas mucho, escrita a mano, con cada palabra elegida con cuidado? Pues ese pergamino es exactamente eso, solo que la remitente es la Madre de Dios. Y lo que está escrito allí dentro tiene el poder de cambiar completamente la forma en que te relacionas con Nuestra Señora de la Confianza por el resto de tu vida. Las palabras registradas por la hermana Clara en el pergamino son para partir el corazón de emoción. Nuestra Señora prometió que toda alma que con confianza se presente ante este cuadro experimentará una verdadera contrición de sus pecados, con verdadero dolor y arrepentimiento, y obtendrá de su divinísimo Hijo el perdón general de todos los pecados. E incluso fue más allá. A toda alma que contemple esta imagen, le concederé una particular ternura y devoción para conmigo. Piensa bien en el peso de estas palabras. Nuestra Señora no está prometiendo riqueza, no está prometiendo que la vida se volverá fácil. Ella está prometiendo algo infinitamente más valioso,
la contrición, el perdón y la ternura maternal de ella misma sobre tu alma. Jesús ya había dicho en el Evangelio de Juan: «La paz os dejo, mi paz os doy». Y Nuestra Señora de la Confianza es exactamente ese canal de paz que el corazón inquieto tanto busca. Santa Teresita del Niño. Jesús confirmaba esto con toda su vida. Es la confianza, y nada más que la confianza, la que debe conducirnos al amor. Hay gente que dice que los milagros son cosa del pasado, que Dios ya no actúa de esa forma en el mundo. Pero la historia de Nuestra Señora de la Confianza está ahí para probar lo contrario, con fechas, nombres y hechos que la propia Iglesia documenta con orgullo. El primer gran milagro ocurrió en 1837, cuando una de las epidemias de cólera más devastadoras del siglo XIX barrió Roma como una tormenta implacable. La ciudad entera estaba en pánico, familias enteras siendo diezmadas, calles desiertas, un clima de fin del mundo que se apoderaba de todo. Y en medio de ese caos, el Pontificio Seminario Romano, aquel mismo donde el cuadro de Nuestra Señora de la Confianza estaba entronizado, fue milagrosamente salvado. Ni un seminarista enfermó, ni uno. Y cuando la epidemia volvió aún más fuerte en 1867, la misma protección se repitió. El libro del Éxodo ya había narrado algo parecido cuando Dios separó a su pueblo de la destrucción. Y allí, en Roma, Nuestra Señora de la Confianza estaba haciendo lo mismo por aquellos que se refugiaban bajo su manto. Pero el milagro que más eriza el corazón vino algunos años después, durante la Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más sangrientos que la humanidad ha vivido. Cerca de 100 seminaristas del Seminario Romano fueron convocados y enviados directamente al frente de batalla. 100 jóvenes que habían consagrado su vida a Dios, ahora en medio de trincheras, bombas y muerte. Antes de partir, cada uno de ellos se colocó bajo la protección especial de Nuestra Señora de la Confianza, no con palabras vacías, sino con la fe densa y verdadera de quien no tiene nada más que a Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Los 100 volvieron vivos, todos, en un conflicto que mató a más de 18 millones de personas. 100 seminaristas regresaron a casa sin perder a ninguno. En agradecimiento, construyeron una suntuosa capilla de mármol y plata para albergar el cuadro de su protectora. San Bernardo de Claraval ya decía: «Cuando la tormenta de las tentaciones se levanta, cuando ves los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, invoca a María». Estos seminaristas hicieron exactamente eso, y Nuestra Señora de la Confianza no los abandonó. Confianza. Esta pequeña palabra carga un peso enorme, especialmente para quien ya ha sido traicionado, ya se ha decepcionado, ya ha extendido la mano y no ha encontrado a nadie del otro lado. La vida hiere de tal forma que va corroyendo poco a poco nuestra capacidad de entregarnos de verdad, ya sea a Dios o a las personas. Y es exactamente ahí, en ese lugar herido y cansado del corazón, donde Nuestra Señora de la Confianza llega con un mensaje urgente y maternal. Confiar en María no es ingenuidad, no es escapismo, no es cerrar los ojos a la realidad. Es una virtud sólida, madura y profundamente bíblica. El propio Salmo 91 proclama: «El que habita bajo el amparo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso». Y Nuestra Señora es exactamente esa sombra protectora que Dios colocó entre nosotros y el peso del mundo, no para sustituir la fe en Cristo, sino para conducirnos a Él con más seguridad y ternura. Los santos que más profundamente entendieron el Evangelio fueron justamente los que más confiaron en María y dejaron palabras que atraviesan los siglos y llegan vivas hasta hoy. San Luis María Grignion de Montfort, uno de los mayores especialistas en espiritualidad mariana de la historia de la Iglesia, decía con toda convicción: «Quien encontró a María, encontró todas las gracias». Santa Bernardita Soubirous, después de ver a Nuestra Señora en Lourdes,
Pasó el resto de su vida repitiendo que el mayor milagro no era el agua que curaba los cuerpos, sino la paz que curaba las almas. Y es esa paz la que Nuestra Señora de la Confianza quiere derramar sobre ti hoy, no mañana, no cuando tu vida esté organizada, no cuando te sientas lo suficientemente digno. Ahora, porque la confianza en María no exige perfección, exige solo apertura. Como dijo Santa Teresita del Niño Jesús, con esa sabiduría sencilla y desconcertante que solo ella tenía, cuanto más débil se es, más derecho se tiene a esperar todo del buen Dios. Y Nuestra Señora de la Confianza es el camino más suave para llegar hasta ese buen Dios. Existe una oración tan corta que cabe en un suspiro, pero tan poderosa que santos, papas y seminaristas la usaron como escudo espiritual por más de 300 años. Son solo 5 palabras. Madre mía, confianza mía. Parece demasiado simple, ¿verdad? Pero es exactamente ahí donde reside el secreto. La jaculatoria no es una fórmula mágica, no es un truco espiritual. Es un acto de abandono consciente y repetido en los brazos de María. Cada vez que la pronuncias con el corazón, le estás diciendo a Nuestra Señora de la Confianza: no puedo solo, te entrego lo que no sé resolver, confío en ti. Y este gesto sencillo, repetido día tras día, va moldeando el alma de una manera que ninguna terapia, ningún libro de autoayuda y ninguna técnica de respiración logra alcanzar. San Pablo ya orientaba a los primeros cristianos: orad sin cesar. Y la jaculatoria es exactamente eso, una oración que no interrumpe la vida, sino que santifica cada momento de ella. Lo que sucede espiritualmente con quien reza esta jaculatoria todos los días es algo que se va revelando poco a poco, como la aurora que llega incluso antes de que te des cuenta de que la noche ha pasado. Primero viene la paz, esa paz que el mundo no da y no entiende, que el propio Jesús prometió en el Evangelio de Juan. Después viene la fuerza para encarar lo que antes parecía imposible de soportar. Y finalmente viene algo aún más precioso, una ternura creciente por Nuestra Señora de la Confianza, una devoción que se va profundizando naturalmente, como raíces que crecen sin que las veamos. La propia promesa registrada en el pergamino de la hermana Clara confirma esto. María prometió conceder una particular ternura y devoción a toda alma que contemple su imagen con confianza. San Ignacio de Loyola enseñaba que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, y rezar esta jaculatoria todos los días es exactamente eso, un acto de amor concreto que Nuestra Señora de la Confianza reconoce, acoge y recompensa con gracias que muchas veces ni siquiera sabemos nombrar. Llegar hasta aquí en este vídeo no fue por casualidad. Dios no desperdicia encuentros. Y si Nuestra Señora de la Confianza llegó hasta ti hoy, a través de esta pantalla, es porque ella tiene algo específico que hacer en tu vida. Pero la fe sin práctica es como una semilla que se queda guardada en el cajón. Tiene todo el potencial del mundo, pero no germina mientras no toque la tierra. Entonces, la pregunta que queda es: ¿cómo vas a llevar esta devoción a tu rutina de verdad, de un modo concreto y sostenible? La respuesta comienza por la jaculatoria. 5 palabras que puedes rezar en el tráfico, en la fila del supermercado, antes de dormir, cuando la ansiedad apriete, cuando la nostalgia duela, cuando el miedo llegue sin avisar. Madre mía, confianza mía. Repite esto con el corazón abierto todos los días y deja que Nuestra Señora de la Confianza haga lo que solo ella sabe hacer. Como decía San Francisco de Sales, no temas lo que pueda suceder mañana. El mismo Padre amoroso que cuida de ti hoy, cuidará de ti también mañana. Y Nuestra Señora de la Confianza es la mano maternal de ese Padre que guía cada paso tuyo. Además de la jaculatoria diaria, puedes profundizar aún más esta devoción a través de la novena de Nuestra Señora de la Confianza. 9 días de oración intensa y confiada,
pidiendo la intercesión poderosa de aquella que ya protegió a 100 seminaristas en una guerra, que ya detuvo epidemias en Roma y que carga en un pergamino de 300 años la promesa del perdón de todos tus pecados. La fiesta litúrgica de Nuestra Señora de la Confianza es celebrada por la Iglesia Católica cada año el 24 de febrero, una fecha perfecta para renovar tus votos de confianza y devoción a ella. Y si quieres dar un paso aún más profundo, entroniza la imagen de Nuestra Señora de la Confianza en tu casa, en tu habitación, en tu lugar de trabajo. Deja que su mirada maternal y serena sea lo primero que veas al despertar y lo último antes de dormir. El Evangelio de Juan narra que Jesús, en la cruz, miró al discípulo amado y dijo: «Ahí tienes a tu madre». Esa palabra no fue dicha solo para Juan, fue dicha para cada uno de nosotros. Nuestra Señora de la Confianza es tu madre, y ella está esperando que confíes en ella hoy. Llegamos hasta aquí juntos, y esto significa mucho. A lo largo de este video, descubriste que Nuestra Señora de la Confianza no es solo un título bonito, no es solo una devoción antigua guardada en los archivos de la Iglesia. Ella es una presencia viva, maternal y poderosa, que atravesó 300 años de historia, detuvo epidemias, protegió a soldados en campos de batalla y carga en un pergamino intacto una promesa personal de María para tu alma. Aprendiste que confiar en Nuestra Señora de la Confianza no exige perfección, exige solo que abras el corazón y repitas todos los días, con fe sencilla y verdadera: Madre mía, confianza mía. Y ahora, antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Cierra los ojos por un instante, pon la mano en el corazón y reza conmigo esta oración que la propia devoción nos dejó como herencia. Madre mía, úneme cada vez más a ti y únete cada vez más a mí. Te agradezco la gracia de la confianza, pero te pido que la hagas cada vez más intensa ante cada debilidad que yo sienta. Nuestra Señora de la Confianza, ruega por nosotros. Amén. Si este video tocó tu corazón, si sentiste que Nuestra Señora de la Confianza tenía un recado especial para ti hoy, entonces hazme un favor enorme a mí y a ella. Suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita para no perderte ningún contenido y deja tu like aquí para ayudar a que esta devoción llegue a más almas que necesitan conocer el poder de Nuestra Señora de la Confianza. Que ella te cubra con su manto, que te guíe con su mano maternal y que la confianza en ella sea el ancla más firme de tu vida espiritual. Hasta el próximo video y recuerda siempre: Madre mía, confianza mía.